Pues bien, ya nos encontramos en la última de las sesiones del curso La Pascua del Señor. Hemos recorrido un largo camino acompañando al Señor Jesús durante todo su misterio pascual. Vamos a terminar hoy dando gracias a Dios por esta oportunidad y al Espíritu Santo porque ha abierto nuestra mente para comprender con mayor profundidad lo que nos quiere enseñar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues bien, la clase anterior terminábamos con los relatos de la resurrección de Jesús, pero habíamos dicho que la Pascua del Señor la podemos contemplar como en 5 momentos en su tercera parte, que es la glorificación de Cristo. El primer paso había sido la resurrección de Jesús. Para esta clase final tendremos los temas de la ascensión, la exaltación a la derecha del Padre, la unción de Jesús resucitado con el Espíritu Santo prometido y finalmente la donación del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Los relatos de la ascensión del Señor los tenemos en el Evangelio de Juan, de Marcos y de Lucas. El Evangelio de San Mateo la supone, pero no la narra. Entonces vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a ver Juan 20 a partir del versículo 11 para entrar en el contexto de la aparición a María Magdalena y las palabras que Jesús habla son las que nos van a dar el dato de la ascensión. Dice así, Juan 20, 11. Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Y aquí viene el dato que nos interesa. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Replicó Jesús, una palabra que no debemos tomar a mal, sino entender en el contexto en el que Jesús se lo está diciendo a María. Él ya está en su condición de resucitado y en su condición de resucitado ya no puede ser tocado, como que las relaciones entre él y María han cambiado por su resurrección. Y le dice, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, en las palabras que Jesús le dice a María, encontramos una alusión a la ascensión. Después vamos a nuestro relato de Marcos, en el capítulo 16. Leo desde el versículo 15 para entrar en contexto. Hay que recordar esto en el estudio de la Biblia. No podemos tomar un versículo y sacarlo de contexto, nada más porque nos interesa eso, sino ver en qué momento lo dijo Jesús y en qué momento nos vamos a situar para comprender bien lo que nos quiere decir ese versículo. Este es el día de la ascensión y Jesús les da a los discípulos la misión universal, desde el versículo 15, Marcos 16, 15. Luego les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación.
El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y el versículo de la ascensión es, con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo. Esa es la parte de la ascensión. Más adelante leeremos que está sentado a la diestra de Dios en los textos de la exaltación. Y finalmente, Lucas nos da un relato un poco más elaborado en el capítulo 24, en el versículo 50. Lucas 24:50. Es bien importante leer los textos en la Biblia, porque si no se quedan nada más en palabras que se escuchan, mientras que si se ven en la Biblia, se profundiza más y se aprende mucho más. Hagan la prueba y no dejen de tomar su Biblia. Lucas 24:50 es la tarde de la ascensión. Los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo acusa un sujeto detrás de la acción. El verbo en voz pasiva, fue llevado, quiere decir que alguien está llevando a Jesús. Vamos a encontrar textos en los que se habla de que el Padre resucitó a Jesús y lo llevó al cielo, textos en que es el Espíritu Santo y textos en el que Jesús mismo tiene el poder. Pero aquí fue llevado al cielo, acusa la intervención divina, ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, fue llevado al cielo por el poder de Dios. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Este es el relato de Lucas. Sin embargo, Lucas no se detuvo en el Evangelio, sino que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es obra también de San Lucas, volvemos a encontrar la narración de la ascensión de Jesús. Y el día de la ascensión en el libro de los Hechos lo vamos a dividir en dos partes. Una parte en la que Jesús se aparece resucitado a los apóstoles y les da una orden prometiéndoles el envío del Espíritu Santo y después ya el relato de la ascensión propiamente dicho. Entonces tomamos nuestra Biblia y vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 4. Dice, voy a leer desde el versículo 1 para que vean cómo el libro de los Hechos y el tercer evangelio, que es el evangelio de San Lucas, eran una misma obra, que cuando se hizo la edición final del Nuevo Testamento fue dividida en dos. El Evangelio se quedó con todo lo que era la narración de palabras y obras de Jesús, y el libro de los Hechos de los Apóstoles narra a partir de la ascensión y la expansión del cristianismo. Por lo tanto, vamos a tener aquí como un nuevo prólogo en el libro de los Hechos que hace referencia a el Evangelio. Dice así: el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto, el relato que acabamos de leer. A estos mismos, a los apóstoles, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Jesús resucitado sigue con el mismo tema que había predicado durante todo su ministerio público, el reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad elegida por Dios para realizar los misterios de la salvación. No os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Este es el primer relato, la promesa del Espíritu Santo. Jesús les ordena a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén. No ha terminado todavía lo que tienen que hacer y lo que tiene que hacer Jesús. Todavía Jesús glorificado, una vez que suba al cielo, recibirá el Espíritu Santo y lo va a enviar a los apóstoles. Los apóstoles no han acabado de comprender bien quién es Jesús. Necesitan del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Y les había dicho en el Evangelio de San Juan: tengo muchas cosas todavía que deciros, pero no podéis con ellas.
Cuando venga el Espíritu Santo, que yo enviaré de junto al Padre, Él les hará comprender en profundidad lo que yo he dicho. Entonces Jesús les da una orden: no se vayan de Jerusalén, aguarden ese Espíritu Santo prometidos. Y en el versículo 6 notamos cómo los discípulos no entendían lo que Jesús decía. Por eso le preguntan. Ellos, en cambio, estando reunidos, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino a Israel? Esa pregunta de los apóstoles nos hace ver que ellos, cuando mucho, habían comprendido que Jesús era el Mesías. De hecho, Pedro había confesado que Jesús era el Mesías y el Señor lo había aceptado, pero había mandado que no dijeran nada. Por eso, cuando les habla Jesús de el envío de la promesa del Padre, ellos recuerdan que para los tiempos del Mesías estaba anunciada una efusión especial del Espíritu Santo que traería paz a la tierra. Entonces ellos piensan que este momento es al que se refiere Jesús, la inauguración del reinado de Dios en la tierra y una efusión del Espíritu de Dios. Pero Jesús les contesta en el versículo 7: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, lo recibiréis como fuerza para poder dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Además de ser luz para los apóstoles, les va a dar la fuerza para poder dar testimonio de Jesús. Es muy impresionante pensar en este grupo de 11 pescadores y gente humilde de Galilea que va a llevar la buena nueva de el reino de Dios anunciado por Jesús y establecido por Jesús, de un Dios que es amor hasta los confines de la tierra. Se necesitaría mucha fuerza para poder dar testimonio de Jesús. Y viene el relato de la ascensión, pero no echemos en saco roto este anuncio del Espíritu Santo como fuerza, porque lo vamos a retomar en Pentecostés. Sin embargo, nos toca ahora continuar con la ascensión del Señor. Dice así: dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Leo todo el texto y luego lo explicamos. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo cómo se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marcharse. Vamos versículo por versículo. Versículo 9. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. La formulación pasiva de fue levantado nuevamente, dice, como en el Evangelio de San Lucas, acusa la presencia de Dios. Fue levantado por alguien más, fue por Dios. Pero dice que una nube le ocultó a sus ojos. Y en el Antiguo Testamento, la nube siempre acusa la presencia de Dios. Pensemos cuando se rasgan los cielos en el bautismo de Jesús, cuando en la transfiguración desde la nube viene aquella voz que dice: este es mi hijo, escuchadle. Pero también en el marco de las teofanías del Antiguo Testamento, la nube acusaba la presencia de Dios. Podemos buscar el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 11, cuando Elías va a ser arrebatado al cielo. ¿Sí? Dice el texto. Libro segundo de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice así: iban hablando mientras caminaban, cuando de pronto un carro de fuego con otros caballos de fuego los separó a uno del otro. Elías subió al cielo en un torbellino. El torbellino es esta nube que esconde la presencia de Dios. Fue llevado hacia Dios. Luego en el Éxodo, en el capítulo 14, en el versículo 19, podemos leer otro texto en el que la nube acusa la presencia de Dios. Están persiguiendo los egipcios a los israelitas, ellos están acorralados entre el ejército egipcio y el mar enfrente de ellos. ¿Y qué sucede en el capítulo 14, versículo 19? El ángel de Dios, que iba delante del ejército de Israel, se desplazó y pasó a su retaguardia. La columna de nube que iba delante de ellos, guiándolos en el camino por el desierto, se desplazó y se colocó detrás.
metiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que durante ella pudieran acercarse unos a otros. La nube fue la presencia de Dios que salvó a los israelitas. Y los ángeles que aparecen en el relato de la ascensión, podemos regresar a nuestro texto de Lucas 1, en el versículo 10, dice que se aparecieron dos hombres vestidos de blanco. Hemos hablado en varias ocasiones de que la Biblia utiliza la presencia de mensajeros celestes para enviar las notas importantes de la salvación. Entonces, Lucas acude nuevamente a este género literario de poner mensajeros divinos para darnos una comunicación de Dios. ¿Y cuál es esta comunicación? No tanto que Jesús se va, sino el final. Volverá tal como le habéis visto marcharse. Es el glorioso advenimiento de la parucía. Es el anuncio de que el Señor Jesús glorificado, ya no como un niñito en Belén, sino como el Señor Jesús lleno de fuerza y de poder, glorificado, sentado a la diestra del Padre, lleno de todo el poder, regresará. El anuncio de la parucía. Entonces, el versículo de oro aquí es este. Este Jesús que os ha sido llevado al cielo, del mismo modo volverá tal como lo habéis visto ir al cielo. Y pasamos al tercer momento que queremos contemplar en la glorificación de Cristo, que es la exaltación a la diestra de Dios. Hay un personaje en el Antiguo Testamento, bueno, dos personajes a los que Lucas se va a referir cuando nos narre la exaltación a la diestra de Dios. Jesús va a ser exaltado a la diestra de Dios y ese texto lo vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero antes quisiéramos leer dos textos del Antiguo Testamento que anunciaban que un Mesías, un rey, cuando decimos Mesías hablamos de un ungido rey, porque la palabra Mashiach en hebreo quiere decir Mesías, ungido en español. Entonces, un ungido, un Mesías, un rey, iba a acercarse a Dios y Dios le iba a dar todo el poder y toda la gloria y todo el reino e iba a sentar a este rey Mesías a su derecho. Pero para eso tenemos que ir a dos textos del Antiguo Testamento. Primero, el profeta Daniel en el capítulo 7. Es importante abrir nuestra Biblia. Daniel, capítulo 7. En el versículo 13 habla así. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo un como hijo de hombre que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Y le dieron poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Versículo 27. Y la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos del mundo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todos los poderes le servirán y le obedecerán. Antes de leer Lucas, vamos a leer Mateo 28, 16. Mejor Mateo 28, 18. ¿Sí? Es el último día que está Jesús con los discípulos en el Evangelio de Mateo. Y sin hablar de la ascensión, Jesús habla como que ya sucedió, porque oigan las palabras que va a decir. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y según el Antiguo Testamento, ¿a quién le iba a ser dado este poder sobre cielos y tierra? A este como hijo del hombre, cuando se dirigió ya al anciano que en la visión de Daniel es Dios sentado en su trono y que recibe de Dios todo el honor y todo el poder. Y Jesús está diciendo, me ha sido dado todo poder, se está declarando ese hijo del hombre a quien Dios le ha entregado todo el poder sobre cielos y tierra. Pero más aún, vayamos al Salmo 110. Salmo 110, que habla también del Mesías, del rey, y dice, oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos el estrado de tus pies.
este Mesías, este ungido, este personaje, además de recibir todo el reino y todo el poder, iba a ser entronizado a la diestra de Dios. Entonces, el texto que a nosotros nos da la fe en la exaltación de Jesús a la derecha del Padre está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Leemos a partir del versículo 32. En el primer testimonio que da Pedro sobre quién es Jesús y sobre qué es lo que ha acontecido ese día de Pentecostés, dice esta palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 32. Dios resucitó a este Jesús. Todos nosotros somos testigos de ellos. Primera parte, la resurrección. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, exaltado a la diestra de Dios. Quiere decir que Jesús ha sido declarado por Dios Señor de señores, Rey de reyes, aquel que tiene todo el poder en cielos y tierra, no que está sentado en una silla a la derecha de Dios por la eternidad, sino que Jesús en su naturaleza humana resucitada ha sido exaltado y ha recibido todo el poder en el cielo y en la tierra de manos del Padre. Y el siguiente momento en el que el Padre, por decir así, corona a Jesús por aquella carrera y aquella vida dedicada a hacer su voluntad, sigue en el mismo versículo que estábamos leyendo, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 33. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu Santo que ha ungido a Jesús en su naturaleza humana también a lo largo de su existencia terrestre, lo unge ahora en su naturaleza humana, pero ya en su dimensión celeste. Jesús, ungido con el Espíritu Santo, ha alcanzado el momento cumbre de su misión, porque se ha realizado ya en él todo el plan de salvación del Padre. Y al ser ungido con el Espíritu Santo, pensemos que es como esta consagración del Rey, el momento como de la aprobación de Dios, que este es el Rey. Decimos que Jesús es el Señor y el Cristo. Dice el versículo 36. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Jesús adquiere por su resurrección, su ascensión, su exaltación a la derecha del Padre y la unción con el Espíritu Santo, dos títulos nuevos, el Señor y el Cristo. El Señor es el título que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. Y el Cristo quiere decir el ungido. No nada más decir Jesús fue ungido, sino le conviene el título de Cristo, ungido, Mesías, como nombre propio. A partir de este momento empezamos a hablar de Cristo. Y finalmente, la carrera de Jesús culminará con la donación del Espíritu Santo en Pentecostés. Jesús se había ido a lo alto, había ido al Padre. Los apóstoles lo habían visto ir al Padre y están esperando en Jerusalén el Espíritu Santo prometido. No saben cómo, no saben qué es lo que va a pasar. Tenemos el relato en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 12. Lo leo. Al llegar el día de Pentecostés, se encontraban todos reunidos con un mismo objetivo. La fiesta de Pentecostés era una fiesta judía en la que el pueblo judío celebraba su nacimiento como pueblo de Dios a través de la donación de la ley en el Sinaí. Muy significativo que este día vaya a ser el día en el que Jesús envíe desde lo alto de junto al Padre su Espíritu Santo para hacer nacer la iglesia, nuevo pueblo de Dios. Pero se encontraban reunidos. De repente, sin que nadie lo esperara, vino del cielo a donde Jesús había ido un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. Ahora recordamos que el día de la ascensión Jesús les había prometido que vendría el Espíritu Santo como fuerza de Dios.
Y esa fuerza de Dios está simbolizada en una ráfaga impetuosa de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Es el fuego del Espíritu Santo que purifica, que transforma todo, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se quedaron transformados. Recibir el Espíritu Santo es quedar transformados. Pensemos la grandeza que es. El Espíritu Santo es una persona divina, es la tercera persona divina. Y viene y se posa y llena a los discípulos de fuerza, los purifica, les empezará a dar luz en el entendimiento, atrevimiento en la voluntad, palabras en la boca para poder dar testimonio de Jesús. Y dice, se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Estas lenguas no hay que darles tanta importancia. No es qué idioma hablaban los apóstoles o si las demás personas escuchando arameo entendían su propio idioma. Lo importante aquí es cuando el Espíritu Santo los llenó, ellos cambian su lenguaje. Ya no es un lenguaje de miedo, de estar escondidos, de no saber quién es Jesús, sino que empiezan a comprender las maravillas que Dios ha hecho a través de Jesús y van a empezar a proclamar a Jesús con un lenguaje nuevo. Dice nuestra Biblia en el capítulo 2, versículo 5. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Y Lucas nos da enumeración de los pueblos conocidos. Aquí estamos partos, medas y elamitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar, y esto es lo importante, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios? El relato de Pentecostés es como la contrapartida de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, los hombres habían procurado hacerse un nombre. Lo importante eran ellos querer ser como Dios. Y era un lenguaje como de soberbia. En Pentecostés, con la donación del Espíritu Santo, cambia el lenguaje y ahora se utiliza la lengua del amor. Y la lengua del amor la comprenden todos. No es necesario hablar el idioma de otra persona para hacerle sentir su amor. Pensemos en la Madre Teresa de Calcuta. Ella, una mujer de Albania, que llegó a Calcuta y sin embargo fue capaz de comunicar el amor de Jesús a través de su comportamiento. Pensemos que algo así sucedió con los apóstoles. Estas grandezas de Dios, estas maravillas de Dios que anunciaban los apóstoles, eran sus intervenciones salvíficas. En este caso, lo que ha hecho Dios a través de Jesús resucitado y en favor nuestro. Ante un fenómeno como este, escuchen las dos posibles reacciones que siempre se van a dar dentro de la iglesia ante el anuncio y la presencia de Jesús. Dice el versículo 12. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué es esto? Están inquietos, están como abiertos a entender qué es lo que está pasando. Otros, en cambio, decían riéndose, están repletos de vino. Dos grupos que vamos a tener siempre presentes en la iglesia. Unos que abiertos a la luz se preguntarán qué quiere decir Dios en los signos de los tiempos. Otros que preferimos quedarnos encerrados en nuestro círculo, en nuestras formas de vivir la fe y nos negamos a una iluminación superior. Dijo el Santo Padre, contemplar a la Madre de Jesús, contemplar este signo de contradicción, porque Jesús es el vencedor, pero en la cruz. Y esta, añadió, es una contradicción, no se entiende.
es necesaria la fe, o al menos para acercarse a este misterio. Pentecostés es un misterio. La glorificación de Cristo es un misterio. ¿Qué necesitamos nosotros? Pedirle al Señor que aumente nuestra fe para poder penetrar, gozar, contemplar qué significa todo el misterio pascual de Cristo Jesús en nuestra vida. El libro de los Hechos de los Apóstoles va a terminar entregándonos en labios de Pedro el primer testimonio de los 11, recordemos que Judas ya no estaba, acerca de Jesús. Un testimonio que solo pudo dar Pedro en el poder del Espíritu. Pedro, lleno del Espíritu Santo, va a dar un discurso a la gente a partir del versículo 14, que en síntesis nos va a enseñar que Jesús es el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre, que pasó entre los hombres haciendo el bien, que fue muerto por judíos y romanos, pero que Dios lo resucitó de entre los muertos y lo ha constituido el Señor y el Cristo, y que por él tenemos acceso a la salvación mediante el perdón de nuestros pecados. Leemos el discurso, capítulo 2, versículo 14. Al reproche de la gente que decía que estaban llenos de vino, dice Pedro. Entonces Pedro, levantándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro lo que os voy a decir. Prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, las 9 de la mañana. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta Joel, que anunciaba que para los últimos días, estos últimos días son los tiempos del Mesías, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y también sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu, y haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pedro está explicando lo que sucedió el día de Pentecostés. No es más que el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, de que en los tiempos del Mesías vendría una gran efusión del Espíritu Santo. Y continúa dando su testimonio sobre quién es Jesús. Dice así: este testimonio sobre quién es Jesús le damos el nombre de el querigma, la primera proclamación. Querigma quiere decir proclamación. ¿Cuál debe de ser la predicación cristiana? ¿Cuál debe de ser la predicación de nosotros, misioneros de la palabra, sobre quién es Jesús? Pedro nos lo enseña. Israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vosotros, hermanos israelitas, lo matasteis clavándolo en la cruz por mano de los impíos, por mano de los romanos. Pero Dios lo resucitó. Ese es el querigma. Jesús que vino, Jesús que pasó haciendo el bien, Jesús que fue un hombre acreditado por Dios con obras y palabras, muerto en manos de judíos y romanos, pero resucitado por el poder de Dios, que lo libró de los lazos de la muerte, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio. Versículo 32. Dios resucitó a Jesús, todos nosotros somos testigos de ello. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís este día de Pentecostés. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo el Salmo decía: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y termina el testimonio apostólico de Pedro con la proclamación de Jesús muerto y resucitado. Y escuchen lo que sucede, versículo 37. Al oír esto, la gente que escuchó a Pedro dijo con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos?
Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Primero el anuncio sobre Jesús muerto y resucitado, que hace nacer la fe, que suscita el deseo de la conversión, se recibe el Espíritu Santo, porque la promesa, versículo 39, es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Versículo 41. Después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Un número simbólico que habla de perfección. Jesús resucitado cumplía su palabra. Ha ido al Padre, ha recibido del Padre el Espíritu Santo y lo ha derramado sobre sus apóstoles. Ellos, al impulso del Espíritu Santo, han anunciado, han proclamado la buena nueva del reino de Dios realizada en Jesús, el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz por mano de judíos y romanos, pero fue resucitado por el poder de Dios, subido al cielo, sentado a la diestra del Padre, y ha enviado el Espíritu Santo prometido como fuerza y como luz para poder comprender el misterio de Jesús. Y ante la predicación, la conversión de la gente, aceptar la predicación de la fe, bautizarse en el nombre de Jesús, había nacido la iglesia con 3,000 almas, un número perfecto. Jesús cumplía su palabra, bautizando con Espíritu Santo. La iglesia de Jesús había nacido. Y con esto, queridos hermanos, termina nuestro curso La Pascua del Señor. Más adelante tendremos el curso Historia de la Salvación. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la oportunidad de haber tenido unas sesiones para la contemplación del misterio pascual de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.